Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Soy el profesor Luis Manuel Fernández desde la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, junto con la profesora Teresa Torrecillas desde la Universidad Loyola Andalucía. Agradecemos al comité organizador de esta novena edición ya del Congreso Internacional de Comunicación y Pensamiento por hacer posible el encuentro y, por supuesto, a todos ustedes por dedicar tiempo a la visualización de nuestro trabajo. Un trabajo que parte de entender cómo se manifiesta la participación ciudadana a través de las redes sociales y muy concretamente en X, anteriormente conocido como Twitter, en un contexto además de gran relevancia como es el caso de la guerra de Ucrania. Esta red social X, por su carácter abierto, inmediato, participativo, representa un espacio privilegiado para el análisis de la opinión pública y la movilización digital. Así es que el objetivo que nos hemos propuesto en esta investigación es analizar qué características tiene la participación social y política en esta red, cuáles son los patrones de interacción más frecuentes, cómo se forman comunidades virtuales en torno a esta conversación particular y qué factores son claves para la conexión y para el compromiso entre los usuarios. Se trata, en última instancia, de profundizar en el fenómeno del ciberactivismo desde una perspectiva crítica y rigurosa. A continuación les voy a presentar muy brevemente el esquema de la presentación, que está estructurada en varias partes clave. En primer lugar, vamos a empezar con un contexto en el que vamos a abordar el fenómeno de la participación ciudadana en las redes sociales, con un enfoque especial en X, y cómo este fenómeno se ha visto reflejado en el contexto de la guerra de Ucrania. Pasaremos seguidamente a los objetivos y a las preguntas de investigación, donde vamos a detallar los propósitos de la investigación que les acabo de comentar recientemente. Luego pasaremos a la metodología, a explicar cómo ha sido el proceso, cuáles han sido las técnicas utilizadas para abordar las preguntas de investigación. Seguiremos con los resultados, vamos a presentar los principales hallazgos a través de ese análisis que hemos hecho y finalmente las conclusiones donde sintetizaremos, donde vamos a reflexionar sobre la importancia de X como herramienta de participación política y ciberactivismo en tiempos de crisis. Y como les decía, comenzamos con este breve contexto abordando el concepto de ciberactivismo que ha evolucionado con el desarrollo de la tecnología y el uso masivo de las redes sociales. Hoy se entiende como una forma no convencional de participación política que utiliza las herramientas digitales para visibilizar causas, para movilizar apoyo, para generar presión social. No siempre utiliza una estructura formal, no hay una organización detrás, puede surgir de hecho de manera espontánea como respuesta a un acontecimiento concreto y puede adoptar formas muy distintas. No obstante, este tipo de participación presenta ciertas limitaciones. Muchas veces el compromiso es superficial, es momentáneo, lo que denominamos activismo o clictivismo, otros conceptos esenciales que hacen referencia a esas acciones mínimas como simplemente dar un me gusta, compartir un contenido sin un verdadero involucramiento. Y aunque estas prácticas sí que ayudan a generar cierta visibilidad, no siempre se traducen en una transformación real ni en acciones concretas fuera del entorno digital. Finalmente, aquí hemos puesto Twitter, nos referimos a X, juega un papel fundamental en este fenómeno. Es la red social más utilizada por políticos, por periodistas, para difundir mensajes, para marcar temas de debate y para generar opinión pública. Su estructura permite esa comunicación directa, esa comunicación viral, pero por supuesto conlleva riesgos, la desinformación, la manipulación, la polarización del discurso y por eso entender el uso que hacemos de esta red social en contextos de crisis como es el de la guerra de Ucrania es clave para valorar tanto las oportunidades como los desafíos del ciberactivismo como lo entendemos hoy día. Pasamos ahora a los objetivos y preguntas que guían la investigación. El propósito general es evaluar y comprender cómo se manifiestan las dinámicas de participación ciudadana en X respecto a la guerra de Ucrania, analizando específicamente la conversación en español. Para ello, hemos planteado 5 preguntas clave.
Hemos, en primer lugar, querido saber cómo es esa interacción política cotidiana en un acontecimiento tan relevante. En segundo lugar, analizaremos cuáles son los patrones de conexión y la forma de la red, es decir, cómo se relacionan los usuarios entre sí. También nos preguntamos, ¿no?, los factores que generan más interacciones, los factores con mayor presencia y el tipo de ciberactivismo predominante. La intención no es otra que, como les decía, ofrecer una visión completa que no solo describa lo que ocurre en la red, sino que también permita entender cómo se moviliza la ciudadanía digital en tiempos de crisis. Para llevar a cabo esta investigación hemos utilizado una metodología exploratoria basada en técnicas de Big Data y análisis de redes sociales. Hemos usado como herramienta principal Graph. Se trata de un software, una plataforma que permite trabajar con grandes volúmenes de datos, que se utiliza precisamente para detectar comunidades dentro de redes complejas, llegando a analizar pues más de 1.100.000 tweets originales publicados entre diciembre de 2021 y mayo de 2022. Hemos utilizado, como pueden ver, términos clave como Zelensky, Putin, hashtag relevantes como guerra de Ucrania, Ucrania-Rusia, todo ello para garantizar la calidad del análisis. Además, hemos descartado respuestas, retweets y menciones. Hemos utilizado otro software para extraer automáticamente la información, que es este que ven, Tractor, y hemos dividido el análisis en 3 enfoques principales. Un análisis de temas para identificar las principales ideas de la conversación. Después, un análisis de nodos clave que revela qué usuarios tienen más influencia y cómo se conectan. Y por último, un análisis de comunidades que permite entender cómo se estructuran los grupos, quiénes lideran cada uno de ellos y cómo circula la información en esas redes. Aquí pueden ver una primera parte de resultados donde analizamos las principales características de la conversación en torno a la guerra de Ucrania. Como les he dicho, el volumen de tweets originales durante ese periodo alcanza más de 1.100.000, siendo el momento de mayor actividad el comprendido entre el 24 y 27 de febrero, coincide con el inicio de la invasión rusa. Los temas más destacados sí que es cierto que varían a lo largo del tiempo. Como pueden ver, inicialmente gran parte de la conversación gira en torno a Biden, pero tras la invasión la atención se dispersa y en abril se centra principalmente en la figura de Zelensky. Estos datos reflejan cómo la conversación digital responde a los eventos clave del conflicto. Se ha estudiado también qué tweets concretamente tuvieron mayor impacto, aplicando un filtro de más de 100 retweets, aunque la mayoría de todos estos provienen de cuentas no verificadas. Los que alcanzan mayor viralidad sí que pertenecen a cuentas verificadas, y esto demuestra que las cuentas verificadas tienen mayor capacidad de amplificación. En cuanto al análisis de sentimiento, destaca un tono claramente negativo, más del 65% de los tweets tienen carga negativa, y en la muestra más representativa, esta cifra casi llega al 70%. Esto nos indica que las emociones negativas son las que más interacción generan, lo que puede influir en la forma en que se percibe y en que se difunde la información. En la segunda parte de los resultados analizamos cómo se relacionan los usuarios entre sí y cómo se agrupan en comunidades. Hemos llegado a dividir un total de 30 clústeres. De todos estos, los 4 más grandes agrupan al 62% de la muestra, lo que nos da una buena base para entender cómo se organiza la conversación. El clúster 1 es el más grande, destaca por la presencia de cuentas verificadas como medios, instituciones y figuras públicas. Aquí se marca el tono general del relato sobre la guerra. Hay un claro predominio del sentimiento negativo. En el clúster 2, el componente emocional es el principal factor de conexión, especialmente en torno a la figura de Putin, que se percibe de forma muy crítica. El clúster 3 mantiene un tono más neutro y se centra en términos generales como Ucrania o Zelensky. En cambio, el clúster 4 aborda una perspectiva más internacional del conflicto, con términos como OTAN y España, también con un enfoque emocionalmente negativo. Finalmente, el análisis de comunidades revela que la red es desestructurada. La mayoría de usuarios forman parte de lo que se denomina ruido blanco. ¿Qué quiere decir esto? Se trata de publicaciones aisladas que no tienen una interacción significativa. Solo un pequeño porcentaje conforma comunidades verdaderamente
verdaderamente sólidas, que están formadas por cuentas verificadas, que están vinculadas a medios, partidos políticos y organizaciones internacionales. Esto, la verdad, sugiere que, aunque existe participación, no se trata de una conversación esencialmente cohesionada ni organizada. Y así llegamos a la discusión y conclusiones, y es que este estudio ha permitido profundizar en el uso de Twitter, en el uso de X como herramienta para la participación social y política en torno a un tema de relevancia internacional. Hemos observado cómo esta red se convierte en un canal para que los ciudadanos expresen su opinión, para que se informen, para que conecten en situaciones que les interpelan emocionalmente. Una de las principales conclusiones que sacamos de esta investigación es que la participación se dio de forma masiva, en este caso, pero desestructurada, predominando lo que les he comentado anteriormente, ese ruido blanco, esa conversación en la que pues hay espontaneidad, es flexible, está deslocalizada, donde la mayoría de los usuarios no están verificados y sus mensajes, aunque son numerosos, no generan gran interacción ni difusión. Esto refleja una forma de ciberactivismo más cercana a ese concepto que les adelantaba en el contexto, ¿no? Al slacktivismo, donde el objetivo no es tanto organizar acciones, sino visibilizar una causa y expresar apoyo colectivo. La investigación también muestra que el principal factor de conexión son las cuentas verificadas. Medios, periodistas y políticos son los nodos que amplifican verdaderamente el mensaje, son los que marcan el tono general de la conversación y canalizan el foco informativo. Por otro lado, el principal factor de interconexión es la carga emocional. Las conversaciones más emotivas, en especial las negativas en este caso, generan más vínculos dentro de las comunidades. Por ejemplo, hemos comentado, ¿no?, que la figura de Putin aglutina una gran parte de la conversación en torno a sentimientos de rechazo. Desde el punto de vista metodológico, este trabajo que hemos hecho sí que consideramos que aporta una mirada novedosa al ciberactivismo cotidiano y permite ver cómo se construye un relato colectivo, no desde la estructura, sino desde la emoción y la espontaneidad. La red actúa así como un espejo del imaginario colectivo más que una plataforma de movilización estructurada. Por supuesto, existen limitaciones, algunas tienen que ver con la calidad de los datos, posibles bots, spam, falsos perfiles y otras limitaciones que son propias de los algoritmos de este análisis, que no siempre captan matices del lenguaje o del contexto. Además, el estudio que hemos hecho está limitado temporalmente y no analiza la conversación en otros idiomas, solo en español, lo cual sería clave para entender el fenómeno global, tener presentes otros idiomas. Así que en el futuro sí que sería interesante ampliar esta investigación de forma longitudinal para ver cómo evolucionan estas conversaciones con el tiempo o aplicar esta metodología a otros casos de participación digital relacionados con crisis sociales o políticas. Así podríamos comparar comportamientos y entender mejor estos nuevos modelos de acción ciudadana en la era digital. Y hasta aquí la presentación. Les agradezco muchísimo el tiempo dedicado a visualizar nuestro trabajo. Les dejo a continuación mi contacto, mi correo electrónico para cualquier tipo de aclaración, duda, consulta. Ha sido un auténtico placer. Un saludo.